GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Meirana. Hoy es sábado 21 de octubre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Tras una revolución popular que luchó contra la monarquía, ahora un nuevo personaje inicia el camino al absolutismo gubernamental. Apenas 15 años republicanos y volver a la corona unipersonal. Ascenso de Napoleón Bonaparte, regreso al imperio. Ese es nuestro tema de hoy. Los hechos políticos, las guerras, las campañas militares que condujeron al retorno del reino. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, distinguidos invitados amantes de la historia. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Gracias, doctor Luis Alberto Vázquez. Muy buenos días, Nacho, Radio Escuchas. Bienvenidos a este episodio sobre un singular personaje en la historia universal. Héroe, antihéroe o un personaje más envuelto en sus circunstancias. Y bueno, vamos a tener como música de fondo la Sinfonía número 3 de Beethoven, hoy conocida como la Heroica, originalmente llamada Bonaparte, pero ya Carlos nos platicará un poquito más adelante sobre este nombre que Beethoven le dio a la obra. Recordamos que la semana pasada nos quedamos platicando de la convención después de la Revolución Francesa, la era del terror y la muerte de Robespierre en la misma guillotina, de la que ya hemos platicado ampliamente, y después de esto vienen acontecimientos trascendentales en la historia de Francia, pero más que nada en la historia de la humanidad por la forma como se conducen. Carlos, ¿qué pasó después de la muerte de Robespierre y la caída de la convención? Ay, doctor Luis Alberto, pues ¿qué no pasó, verdad? ¿Qué no pasó porque después de esa época de esos intensos años de terror, que las víctimas fueron incontables, y sobre todo, como platicábamos el programa pasado, el contexto histórico, sobre todo de la población que había en aquel tiempo en Europa, pues eran cifras aterradoras, así, y sobre todo contradictorias, porque si se hablaba de una declaración de derechos del hombre, del ciudadano, de buscar un sistema bajo esta lupa actual garantista y salir con una serie de actos de barbarie, pues olvídense dónde quedamos. Entonces, viene una segunda etapa que es la del directorio. No es la vieja línea telefónica de la sección amarilla, sino simplemente era precisamente una forma de gobierno republicana, establecida precisamente después del terror, apoyada por los jacobinos, pero acentuada, hay que decirlo así, acentuada para evitar, prevenir y combatir, válgame qué técnico me estoy viendo, el regreso de cualquier régimen monárquico o cualquier régimen absolutista. Entonces se elige precisamente por una serie de contrapesos constitucionales. Estaba obviamente el poder legislativo, una asamblea bicameral compuesto por el Consejo de los Quintetos, entonces, y el Consejo de Ancianos. Entonces, el Consejo de los Quintetos era por sufragio censitario, era un censo, y el Poder Ejecutivo viene a recaer un directorio precisamente de 5 notables, electos por quintos cada año, pues en forma escalonada, para que se integrara, y precisamente para quitar ese tipo de
de régimen absolutista. Entonces, fueron 2 etapas en las que se tiene datos de esta nueva forma de gobierno. Seguían precisamente apoyados por los jacobinos, preponderantemente. Y aquí es donde surge, en este entorno, ese contexto, el protagonismo de nuestro personaje Napoleón Bonaparte. Entonces comienza una primera etapa en 1795-1797 a querer hacer, vamos a decir, una limpia de toda esa época del terror, y quitar un poquito, porque era un clima de abatir esa tensión social, parecida como la cuenta se está viviendo en Medio Oriente, exactamente. Entonces, limpiar un poco la imagen de la Nueva Francia, de la Nueva República Francesa. Sin embargo, por distractores así políticos y demás, había una serie de conflictos precisamente con Austria. La famosa campaña que hablamos más adelante, la campaña de Napoleón de Egipto, precisamente. Y aquí el punto era precisamente buscar generar otra imagen hacia el exterior y hacia el interior. Entonces, en principio, el director no le gustaba mucho la actitud de Napoleón, porque era un carácter muy apasionado, muy desbordado, pero al final de cuentas, pues lograron su cometido. Llega un segundo director entre 1797 y 1799, pues como les digo, baja la tensión social. Un momento también Francia ataca a Suiza, a Italia, crea repúblicas dependientes de Francia, pero más que repúblicas eran como pequeños reinados, como veremos en programas más adelante, cuando ya Napoleón se vuelve emperador, porque a sus generales, almirantes y demás, los vuelve nobles, príncipes, reyes, condes, vizcondes. Estuvo repartiendo títulos de nobleza, todo lo que daba, pero por lo pronto en ese interés el director en forma de gobierno quería más bien hacer ese tipo de contrapesos, limpiar un poco la imagen, y que sobre todo que las mayorías se sintieran representadas. Si hablamos de una lista de los miembros del 11 Brumario, del año cuarto de esa república, estamos hablando, vaya fecha, 1 de noviembre de 1795, Jean-François Revel, Paul Barras, que también tendrá un protagonismo tanto con Napoleón como con una dama llamada Josefina de Beaumarais, perdón la pronunciación, Lazaret Carnot, entre otros, y la renovación en 1796 de François Barthélemy, y etcétera, Jean-Baptiste Taillard, y otra serie de protagonistas que ya los iremos comentando. Pues por lo pronto hasta aquí mi intervención, gracias. Ahora bien, durante este directorio, las naciones imperialistas no habían dejado de combatir a Francia, precisamente porque más que nada lo que temían era justo que ellas se convirtieran, o sus pueblos se convirtieran en revolucionarios, y los reyes de estas naciones perdieran el poder. El licenciado Ignacio Salcido ya nos había comentado un poquito sobre la alianza, y ahora vamos a ver cómo se van dando todos esos movimientos, y cómo es que en medio de esos movimientos armados, esa alianza, esa guerra contra Francia, va apareciendo nuestro personaje. Así es, doctor, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un personaje que es, si no el más documentado, de los más documentados, yo creo, en la historia, ¿no? Yo pienso que, si acaso, en cuestión de textos que se han escrito, pues quizá Jesucristo, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, Julio César. Yo pensaría, doctor, usted como doctor en historia, ¿qué otro personaje puede estar a ese nivel? En el sentido de decir, son los 5 con respecto a los cuales existen tantas referencias históricas y tan distintas. Incluso por allí de los 80s, 90s, a nosotros todavía se nos enseñaba que Napoleón Bonaparte era uno de los anticristos. ¿Sí? Se le mencionaba que era uno de los anticristos que había previsto Nostradamus, y que, pues en función obviamente de que él consagró varios de los postulados de la Revolución Francesa,
si se quiere, mediante mecanismos que no necesariamente son los que se esperarían de una lucha que buscaba la libertad, porque fue aniquilando muchas libertades y acabando con la vida de muchas personas, pero lo que no podemos negar es que se trata de un genio. ¿Por qué? Pues porque la definición de un genio es una persona que malea su entorno en función de... incluso creo que encuadra, salvo que ustedes tengan una opinión distinta, creo que encuadra mucho y creo que era admirador en la definición que Nietzsche daba del Übermensch, del superhombre, de esa persona que llega y que mediante la voluntad de poder malea su entorno. Y todo lo hizo por conducto del trabajo. De hecho, decían las personas que más lo han estudiado que su sino, es decir, que su existencia estaba basada en el trabajo, entregado totalmente a lo que él creía que era su destino. Pero no siempre fue así. En su infancia, él estaba totalmente perdido, no tenía una identidad porque él nace en una isla llamada Córcega el 15 de agosto de 1769 y Córcega tenía un problema de identidad nacional serio. Incluso había en esos momentos una lucha liderada por un nacionalista corso llamado Pasquale Paoli y el padre de Napoleón, nacido Napoleone Bonaparte, Carlo Bonaparte, exacto, abogado. Él en un primer momento era partidario de la independencia corsa, él no estaba de acuerdo con que en 1768... Estimado Nacho, ¿podríamos comparar a Córcega como con la región catalana o el País Vasco, que no eran ni españoles ni completamente europeos, como una identidad separatista? Es un contexto pues, de aquel siglo XIX. Sí, lo que pasa es que se trata de una comunidad que no tenía muchos rasgos de identidad con la francesa. Ni con la italiana tampoco, no, hablaba italiano. Pero exacto, más italianos que franceses. Es un aspecto fundamental de la identidad de la lengua, el lenguaje. Y ellos principalmente estaban, creo, más identificados con la identidad nacional italiana que con la francesa. El padre de Napoleón Bonaparte era partidario de la independencia corsa, pero se da cuenta de que era causa perdida. Y entonces algo que nunca le perdona a Napoleón Bonaparte fue el hecho de que doblegara sus valores nacionalistas y entonces que se hiciera un defensor de la instauración de la monarquía francesa, porque todavía estamos hablando en un momento en el que no había caído la monarquía francesa en Córcega. Es algo que Napoleón nunca le perdona y es un personaje muy singular. Dice que todo lo que hizo en la vida, y dicho por él en vida, que se lo dio a su madre, Leticia Ramolino, que obviamente cuestiones de género de la historia, ¿no? Pero él la catalogaba como una mujer que era un hombre por la voluntad férrea que tenía, por esa fortaleza que desde luego eso yo lo considero un error, el decir que solamente los hombres podemos tener entereza de carácter, pero no podemos evaluar un juicio histórico a la luz de los cánones actuales, lo que hemos dicho muchas veces aquí. Entonces, lo que él quería decir era que era tan poco vista esa valía, independencia, fortaleza de su madre, que él solamente la había visto en los hombres de la época. Es lo que quería decir, era un halago en un insulto a género femenino, solo dejarlo en claro. Él encuentra en ella a una persona que lo guía y que de alguna manera se convierte en su refugio cuando su padre, él considera que es traición, que traiciona la causa. Lo que no se da cuenta, y pienso, es que realmente el padre de Napoleón Bonaparte era un escalador social. Entonces, él cuando se da cuenta que la causa de la independencia de Córcega estaba perdida, lo único que hace, él tenía, digamos, una especie de nobleza de baja jerarquía, y entonces la explota para conseguir becas para que sus hijos estudien, dos de sus hijos estudien en academias prestigiosas militares de Francia. Y así es como Napoleón Bonaparte llega a Brienne, que Brienne era una de las escuelas de milicia más destacadas de Europa, y no nada más era una escuela militar. Gracias a Brienne, Napoleón se relaciona muy bien porque allá acudían las élites. Él durante su infancia pasa hambre, durante su infancia no tenía muchas posibilidades económicas, estaban pasando problemas incluso para las necesidades más básicas. La madre se embaraza 13 veces
al fin y al cabo son 8 hermanos los que tienen, entonces no fue una infancia sencilla la que tuvo, y era un niño taciturno, lo describen como una persona que estaba más dada al ensimismamiento, a la lectura, a las matemáticas, un pésimo estudiante, que no se sabía relacionar y que no encontraba... Nacho, pésimo estudiante si tú quieres en términos académicos, pero en términos pragmáticos las matemáticas les sirvió mucho para hacer una estratega militar, y la historia, porque era como nosotros, amante de la historia, para comprender los terrenos históricos donde iba invadiendo y donde iba desarrollando. Se nos acaba el tiempo, solo quiero perfilar esto, lo que siempre ha pasado, y esta ironía, es un estudiante desde una cuestión de la calificación, si se quiere, que le daban los profesores, pero el ser bueno o mal estudiante pues no tiene nada que ver con el ser o no apto para lo que se requiere en la vida. Doctor, pues aquí se nos acabó el tiempo del primer bloque. Así es. Vamos a dejar aquí esta parte de Napoleón. Vamos a regresar en un momento más, después de la pausa, para seguir platicando justo acerca de cómo este niño va creciendo y va a entrar al ejército revolucionario para defender a Francia, que no era su nación, por decirlo así, de origen, porque él era estrictamente hablando italiano, de acuerdo a las condiciones del momento en que nace. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca del ascenso de Napoleón Bonaparte, el regreso al imperio, durante la época del Directorio, que es hacia 1795, después de la caída ya definitiva de la monarquía, pues borbónica, por llamarle de alguna manera, de los Luises en Francia. Está con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, pero sobre todo amantes de la historia. Y precisamente nos estaba platicando el licenciado Salcido cómo Napoleón, habiendo nacido en Córcega, logra conseguir una beca para estudiar en una academia militar francesa, y ese va a ser precisamente el principio de su vida militar, ¿no? Así es, doctor. Él, gracias a su padre, gracias a las relaciones que consolida su padre, mediante maniobras políticas que no se pueden catalogar de otra forma más que de hábiles, porque después de todo detecta hacia dónde va el poder y lo sigue, que eso es lo que hacen los políticos, abre las puertas para su familia, a pesar de ganarse, como lo habíamos comentado, pues la decepción de su hijo, que más tarde yo creo que de alguna manera se reivindica, porque incluso ese cambio de actitud lo tuvo el propio Napoleón, y ahorita vamos a ver por qué, por otras razones, pero lo tuvo al final de cuentas. Napoleón, como comentamos, llega a la escuela militar de Brienne a la edad de 10 años, batalla mucho con el idioma. Como bien había dicho Carlos, en Córcega no se hablaba francés, se hablaba italiano, y él, en el momento en el que llega, no dominaba el francés. Incluso dicen los historiadores que toda su vida el francés con un marcado acento italiano, que nunca lo puede hablar como si fuera su lengua materna. Y esto es algo que llama mucho la atención, sobre todo, perdón, pero que aquí de una vez voy a hacer un spoiler, porque aquí en esta vida de Napoleón no hay spoiler, todos lo conocemos. Es increíble cómo una persona que ni siquiera tenía ese acento de la lengua materna podía inspirar tanto y exaltar tanto un sentido de nacionalidad que llevaba a los hombres a hacer lo que hacían en el campo de batalla. Desde luego, eso no está exento de arriesgar la propia vida, como lo vamos a relatar al momento de hablar de algunas de sus batallas más icónicas del encumbramiento de su poder. Posteriormente, gracias a que sí se destaca, no en cuanto a las notas, pero sí en cuanto al perfil, consigue ingresar en la Escuela Royal Militar de París. Y él, y aquí es una de esas ironías del destino, él buscaba una formación naval, pero finalmente se decanta por la artillería. ¿Y por qué digo que es una de las ironías? Porque fue uno de los, creo, si acaso tuvo alguna debilidad, fue en cuestión naval, que fue donde Nelson se convirtió en su talón de Aquiles,
en donde perdió batallas que le costaron la flota francesa incluso, y que debilitaron la presencia y la posibilidad de expansión, que era su ambición. Decía Napoleón Bonaparte que él, y esto empieza a perfilarlo desde muy joven, que él amaba el poder como los músicos a la música. Él era una persona que estaba entregada a conseguir el poder. ¿Qué es lo que provoca este cambio? ¿Por qué si el niño Napoleón, el joven Napoleón, repudiaba, cuando estudiaba en el colegio militar, esto es algo muy, muy interesante, él decía que iba a hacer todo lo posible por acabar con los franceses, era un francófobo, a pesar de que estaba estudiando en Francia, él los odiaba, porque sentía que habían invadido su patria natal y que incluso habían provocado que su padre se convirtiera en un traidor. Entonces, ¿qué es lo que provoca este cambio? Pues precisamente de lo que tanto hemos hablado en los programas anteriores. El resentimiento que tenía Napoleón por los franceses deriva de que era una persona que se formó a sí misma en el ideario de la Ilustración. A él le llamaron mucho la atención, entre otras, las obras de Juan Jacobo Rousseau, que hablaba precisamente de él. Él se sentía una persona capaz, él se sabía una persona capaz, pero decía, en este mundo en el que la nobleza es la que ya está predestinada para tener el poder y en el que los méritos y el esfuerzo no me van a llevar a ningún lado, yo no voy a hacer nada de la vida. Entonces tenía un rencor enorme por el hecho de la ausencia de movilidad social. Y el estallido de la Revolución Francesa abre la puerta para que esas ganas que él tenía de salir adelante, de sobresalir, de ser alguien en la vida y literal de comerse al mundo, pudieran materializarse. Y es cuando él era un idealista. Ante todo, él era un idealista, ambicioso, lo que sigue hasta la médula, pero era ambicioso, idealista, porque cuando toma el poder, consagra o busca consagrar esos idearios que eran lo que constituían sus fines. El poder lo utiliza como un medio, claro, para tener más poder, que era su satisfacción personal, pero también para materializar aquello por lo que él luchaba, en lo que él creía. De las primeras cosas que hace, bueno, es que me estoy adelantando mucho, discúlpenme, pero sabemos, la codificación civil, aquella maravillosa, y no la hizo él no era un estudioso del derecho, pero él la encarga, y él la preconiza, y él la supervisa, y él acude a los debates. Entonces vámonos entonces más atrás. Ese Napoleón que era anti-francés se vuelve de nacionalidad francesa, porque la nacionalidad, como sabemos, es algo que la nacionalidad se adquiere por convicción. Es decir, uno puede haber nacido en México y vivir en México y no sentirse un nacional mexicano. Es muy distinto ser un ciudadano que ser un nacional. Y esto hay que dejarlo bien claro. Ser un ciudadano, pues es el reconocimiento que me da la legislación, y eso es por haber nacido. Yo no lo decidí. Desde el momento en más, si yo nazco en un avión de bandera mexicana, en un buque de bandera mexicana, de padre mexicano o en el extranjero, soy mexicano, ciudadano. ¿Qué es lo que me hace nacional? El conocer la historia, el abrazar la historia, el conocer cuáles son los valores en los que se sustenta el colectivo. En este caso, pues en México, por ejemplo, los valores democráticos de un Estado social de derecho, y el abrazarlos, y entonces el convertirnos en parte del equipo. Él se convierte en parte del equipo francés, se hace un nacional francés a partir del ideario de la Revolución Francesa, y ahí es donde empieza a repuntar su gran talento para las armas. Y ocurre por esas casualidades, ¿no? Pues él, en primer lugar, tenía la edad adecuada, era un joven en el momento en el que estaba naciendo el Estado francés. Él prácticamente también estaba naciendo a la vida pública. Él nace en 1769, la revolución estalla en 1789, y la primera oportunidad grande que se le da es en 1792 durante el sitio de Toulouse. Y eso ocurre por circunstancias accidentales, pero bueno, aquí es donde se junta la preparación, el talento y la oportunidad, ¿no? Resulta que en Toulouse había una facción monárquica o de moderados, digamos, una especie todavía de subsistencia de girondinos, y expulsan a los gobernantes jacobinos. Y al momento de expulsarlos se dan cuenta que la fuerza de los jacobinos es tan grande que no van a poder resistir la reconquista, el hecho de un nuevo ataque. Incluso estaban en minoría numérica. Pero, ¿qué es lo que hacen? Pues piden ayuda a la milicia británica y a la milicia española, y los dejan entrar en Toulouse, ¿sí? Y lo que hacen los jacobinos para intentar recuperar la plaza es sitiar.
Entonces, ese evento histórico se conoce como el sitio de Toulouse, que sabemos que el sitio es el hecho de cortar las líneas de comunicación para privar de suministros a las personas que están ejerciendo una resistencia en contra de una conquista, ¿sí? Y Napoleón se da cuenta que eso es totalmente inútil porque hay una costa desde la que está llegando la línea de suministro y dice que estoy haciendo sitiándolos. El que era el comandante de artillería en esa época, durante una batalla totalmente irrelevante, sufre una lesión y no puede continuar a cargo. Entonces, es cuando Napoleón estaba de paso por allí cuidando simplemente una guarnición de pólvora, va a saludar a un viejo conocido de la Academia Militar, aquí es donde vemos cómo también las relaciones que adquirió durante sus estudios le valieron de algo y es donde debería estar agradecido con su padre porque esa oportunidad la tuvo gracias a él. Y en ese momento se percatan de que tienen una vacante, por llamarlo de una manera muy llana, de un artillero que pueda atender esa contingencia que es el sitio de Toulouse. Y obviamente Napoleón se ofrece y dice, claro que sí. ¿Y qué es lo que hace él? Se da cuenta, le asignan como 4 cañones y muy pocas municiones, pero él en el momento de toda su vida de estudiante aprendió desde cero todo hasta la organización. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó recabar más artillería, mandó fabricar también lo necesario para establecer puntos de ataque y valiéndose del talento que tenía como artillero debilitó a tal grado mediante ataques fulminantes la posición que tenían las potencias extranjeras que provocó la huida de la flota naval británica y española. Entonces ese es el primer chispazo que dicen, aquí hay un militar genial, aquí hay un militar brillante, una persona que sabe ser líder y que no le teme a la muerte. Eso es algo también... Por cierto, Nacho, apodado el Pequeño Cabo. Pero eso mucho después, eso fue en 1796 durante la batalla de Lide, que también es muy interesante. A partir de allí es cuando las propias tropas lo apodan así, porque literalmente... Caballito de batalla, literalmente. Cuando se le necesitaba en la línea de combate, estaba en la línea de combate, era inspirador, las balas de cañón le caían a un lado y decían que no le veían miedo en el rostro. Es la manera en la que se pudo ejercer ese liderazgo. Entonces... cuando ocurre esto, necesitaban precisamente el Estado francés una potencia, talentos militares, porque muchos de los militares se habían perdido durante la guerra revolucionaria, ya sea por no coincidir con el ideario revolucionario, por haber huido o por haber muerto. Entonces aquí es también donde Napoleón puede ascender muy rápidamente. Después del sitio de Toulouse, asciende rápidamente a general brigadier y le encomiendan la defensa de Italia, que es donde surge esta campaña de Italia que se hace cargo y que vamos a abordar un poquito más adelante. Magnífico, sí. Aquí hay aspectos muy interesantes. Este Napoleón que empieza a surgir no es todavía nadie. Sin embargo, poco a poco empieza a generar toda una atracción, no solo dentro de Francia, sino que incluso los enemigos lo admiran, porque con poco equipo, como acaba de platicarnos el licenciado Salcido, militar, puede lograr hechos muy, muy interesantes. Y esa admiración llega inclusive a gente como el propio Ludwig van Beethoven, que vivía en Viena en esa época, que se entera de todos estos acontecimientos, Carlos. Así es, doctor, precisamente, y pareciera algo muy, muy contrastante, ¿verdad? Porque pues Beethoven, alemán, radicado en Viena, Austria, y fueron los austriacos con los que empezaron las primeras campañas precisamente del ejército franco, el ejército francés, y fue esa tal admiración, y bueno, no tenemos datos, lo platicamos ahorita en el corte, de que si alguna vez se conocieron en persona o de vista nada más Napoleón y Beethoven, pero una admiración tal que se tenía, imagino, por los correos, por los diarios que circulaban, que es precisamente la Sinfonía Tercera. A mí de esa sinfonía lo que más me gusta es el tercer movimiento de Beethoven. Inicialmente fue titulada Bonaparte, pero ya como veremos en el próximo programa, cuando se encumbra Napoleón como cónsul y de ahí pasa a proclamarse emperador, es cuando en un arrebato Beethoven de decepción, ¿por qué lo hice?, le tachonea y le pone heroica y le complementa lo siguiente: dedicado a quien fue una gran persona que amó mucho a su patria. Sí, palabras más, palabras menos. Sí, y a veces, ¿cuántas veces no nos hemos hecho, queremos tener ídolos de bronce y son de barro? Y así le pasó al genio de Bonn, precisamente Ludwig van Beethoven, respecto de Napoleón. Eran contemporáneos,
Ludwig van Beethoven nació en 1770, Napoleón ya lo dijimos, 1769, esa contemporaneidad, ese vínculo histórico que los unió a través de la música. Y casualmente, aunque bueno, ese era tema del musical, es precisamente en ese año cuando Beethoven, antes de cumplir los 30, empieza a padecer sus primeras afecciones precisamente auditivas, y más adelante es cuando precisamente empieza a componer mucho mejor. Fíjate, Carlos, que yo aquí hiciera, perdón, doctor, un ídolo de bronce que resultó ser de barro. Yo creo que Napoleón sí es de esos ídolos de bronce, porque es un antes y un después. El mundo es un antes y un después. Así de es, lo que él hizo. Y es que cometemos muchas veces, creo que es un sesgo. Bueno, esto es bajo la óptica de Beethoven, te lo digo yo. Claro. Sí, cometemos muchas veces el error y este sesgo de juzgar a los grandes hombres bajo el estándar de normalidad. Obviamente son hombres que tienen una gran potencia en todo, y entonces obviamente tienen sus desviaciones, así como hay cuestiones que los llevan a un ascenso meteórico hacia las cuestiones que son las que las hacen destacarse, pues tienen también en esa misma medida, esas mismas, dicen que no hay un gran hombre sin grandes pasiones, entonces están también las que no necesariamente son las socialmente útiles, y trabajan mucho para controlarlas. Una frase grandiosa de Napoleón, entre muchas que tiene, es: la batalla más dura la tengo todos los días conmigo. ¿Sí? Es muy claro que realmente fue una persona que controló todo lo que pudo, esas ambiciones. Incluso hay unas cartas desgarradoras que le escribía a Josefina, que ahorita vamos a hablar de ella, y que en las que maldecía su ambición, porque lo que quería era estar con ella, estaba enamorado de una manera indescriptible. Las cartas de veras son llenas de pasión, cargadas de sentimiento, de una persona que en el frente de batalla no tenía corazón. Y hay una frase también muy buena, y volviendo a lo que decíamos de por qué Napoleón era tan brillante. Él decía: el arte de la guerra no requiere maniobras complicadas, las más sencillas son las mejores, y el sentido común es básico, razón por la cual alguien podría preguntarse por qué los generales cometen errores. Es porque intentan ser inteligentes. Después de 60 batallas, él decía: no hay nada que yo haya aprendido, no tiene nada de teoría, hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que hacerlo rápido. Excelente, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos platicando porque vienen momentos muy interesantes de la vida de Napoleón Bonaparte. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema: ascenso de Napoleón Bonaparte, el regreso al imperio. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados amantes de la historia. Y bueno, siguiendo un poquito con lo que mis compañeros han platicado hace un momento, lo de Carlos que mencionabas de Beethoven, quiero destacar un aspecto interesante. Beethoven era un revolucionario, Beethoven era un amante de la libertad, y eso se los puedo comprobar de una manera muy simple y muy sencilla. La única ópera de Beethoven que hoy se conoce como Fidelio es justamente una dedicación a la lucha por la libertad. Si usted escucha la ópera Fidelio, va a darse cuenta de que en ese momento Beethoven está hablando de la necesidad de liberar a los seres humanos de los gobiernos monárquicos. Y curiosamente, a Beethoven le gustaba mucho cambiar nombres. Fidelio originalmente se llamaba Eleanora, y luego la tacha también, igual que Bonaparte, que le convierte luego en heroica, y le pone Fidelio. Y pues los historiadores no tienen claro por qué le cambió a Fidelio, por qué no a Eleanora, que era el personaje pues, que podríamos considerar principal de la ópera, pero Fidelio es el luchador, el que está encarcelado por luchar a favor de la libertad. Y bueno, Napoleón también va a ser causa de otras fabricaciones musicales. La próxima semana, cuando hablemos precisamente de Rusia, vamos a tener otro caso que nos va a platicar Carlos de ella.
Y también quiero decirles que ya hace un momento el licenciado Salcido nos empezaba a hablar de la campaña de Italia. Bueno, pues también la ópera tosca tiene mucho que ver con precisamente la entrada de Napoleón Bonaparte a Italia. La ópera se desarrolla en Roma, pero tiene mucho que ver con la lucha a favor de la independencia, de la liberalidad, donde la ópera tosca se ve muy claramente influenciada. Pero bueno, vamos a seguir con el otro aspecto de Napoleón ya precisamente en la campaña de Italia, ¿verdad? La campaña sí, la campaña de Italia. No hay que perder de vista que otra cuestión también que ayudó a encumbrarlo fue que en 1795, ya con el carácter de general brigadier, se encontraba en París y el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta en contra de la convención. Y entonces a Bonaparte se le encomienda dirigir la defensa del régimen. Estaba él en París. ¿Qué creen que hizo? Era artillero. Eso no tenía precedentes. A pesar de que guillotinaban al por mayor, nunca se habían utilizado cañones en la ciudad en contra de los sublevados. Él no lo duda ni un instante y a cañonazos dispersa a las turbas y logra la paz. Le escribe una carta a su hermano haciéndole saber: luchamos en contra de ellos y actualmente he recuperado la paz, no puedo estar más contento. Entonces, él no era un enemigo en forma alguna de la violencia o de la restricción de libertades o incluso de aniquilar a otras personas para mantener el orden. Creo que es muy importante, antes de pasar a la campaña de Italia, algo que pasa en la vida de Napoleón Bonaparte antes de irse a Italia y que se llama Josefina. Así es, mi estimado Nacho. Y antes de pasar a este tema, y hablando de batallas, quiero felicitar y dedicar esta parte del programa a los chavos de preparatoria del Instituto Francés La Salle, que el pasado sábado ganaron la Copa Libertad al Colegio Cervantes, en especial al número 16, el joven José Carlos Huerta. Bueno, continuamos ahora sí con otros ámbitos de la batalla, pero la batalla del amor. Sí, está muy triste esa frase y pues me vale, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Nada más que esta mujer, de su madre, qué bárbaro, era tremenda. Josefina, de Baranois, era muy lista, muy inteligente, nacida bajo el signo de Cáncer, 23 de junio de 1763, 6 años mayor que Bonaparte, pero coincidentemente como él, era isleña, nace en la Martinica, en las Antillas, o sea, vamos a decir que era latinoamericana de alguna manera, pero bajo el dominio francés. Y como coincidente con el padre de Josefina, como el padre de Napoleón, también de repente muy tibios, muy jugadores, muy borrachos, muy mujeriegos, y quienes los fortalecieron ética e íntegramente y culturalmente, las madres. También la madre de Josefina tuvo un papel protagónico. Entonces, Josefina, llamada, más bien bautizada, María Josephine Rose Tacher de la Payer, que inclusive más adelante, ya después uno me firmaría como la Payer Bonaparte, en su momento determinado. Josefina nace, como dijimos, ahí en las Antillas francesas. Se cría precisamente en esa isla. Tiene muy poco contacto con Francia, sino hasta prácticamente cuando es su compromiso matrimonial con Alejandro Bejarnais, que también le salió toda una fichita. Es con quien únicamente tuvo 2 hijas, Eugene y Hortensia, si mal no recuerdo. Y vueltas de la vida, luego hablamos un poquito de eso. Hortensia se casa con un hermano de Napoleón y de ahí nace su sobrino Napoleón III. Entonces, es una contracción porque Josefina llegó a ser suegra y cuñada del esposo de su hija, así por cosas alegres. Pero Josefina, una mujer muy lista. Decían que no sonreía mucho porque tenía un defecto en los dientes. En aquel tiempo no había ortodoncistas. Amante de los lujos, también de las frivolidades. Porque era bellísima. Bellísima. Pero no esa belleza de retrato, sino de sus modos. De personalidad. Exacto. Se decía que era morena clara, con cabello castaño, casi cualquier cosa rojizo, unos ojos marrón muy penetrantes, y que también le llegó a gustar mucho las plantas. Yo pienso que estará loca acá en los invernaderos y en los de aquí de la región. Bueno, le gustaban mucho los políticos, andaba con Pablo Arras.
Así es, de quien se decía era bisexual. Entonces, una serie de leyendas y trascendidos. Vámonos primero con lo que dijimos nosotros para empezar. A la gente le encanta el chisme más que el proyecto. Vamos a empezar ahora con el chisme. El chisme es que precisamente el hijo de Josefina, Eugene, debido a que su padre precisamente fue perseguido, bueno, vamos al contexto, primero que nada. Josefina se hace un trámite de divorcio precisamente con su marido Alejandro de Bejarnais, porque lo sorprende una cuestión adúltera con una prima de ella, con quien inclusive procreó un hijo o hija. El chiste es que promueve el divorcio, pero por ciertas reconsideraciones que le tenían, como quien dice, al contrario de los que litigamos, no genera el divorcio, pero sí logra la pensión, y con eso lo logra más o menos sacar adelante, pero con cumplimiento a medias. Y debidamente, como él estaba muy asociado precisamente a los nobles y a los burgueses, es perseguido durante el terror, y de hecho, antes de Robespierre, es el último que le toca el guillotinazo acá al esposo de Josefina. De hecho, Josefina cae en la cárcel por esa persecución, tratando de salvar a su familia, a su marido, y conoció a una dama de la que hablaremos el próximo programa, porque eso tiene mucha incidencia cuando se vuelve Napoleón emperador, y ya por consiguiente emperatriz. Se le conocía como Madame Libertad. Luego les digo el dato completo de esta señora. Y el punto es que la leyenda es que dice que precisamente el hijo de Josefina y de Alejandro, Eugene, le obligan a que entregue el arma de su padre, porque era militar. Entonces él se resistía a hacerlo por todo el honor que eso implicaba, y que estaba ahí un teniente, Córcego, pues que era Napoleón, y que al ver el arrojo y la determinación del hijo y la valentía de su madre, porque era muy osado que una mujer fuera valiente para ponerse las dos patadas a un militar, y sobre todo haber estado, pues sus antecedentes de haber estado prisionera, y que ahí se prenda de ella. Y otro, pues, bueno, ese es el trascendido. Lo que está más documentado es que precisamente una reunión social, y lo pueden ver en el tráiler de la película de Ridley Scott, donde precisamente se conocen Josefina, como ella, como la amante de ese señor, a ver, repito. Barras, precisamente. Que era el hombre fuerte del directorio. Pues fuerte y también bisexual el señor, pero... Estamos en el siglo XXI, Carlos, esas cosas no... Estamos hablando del siglo XVIII. Pero en el siglo XXI, ya el enunciar las preferencias de alguien como atributo de su personalidad. Ok, bueno, está bien, Nachito. El punto es que, pues, ahí no podemos decir que Carita mata billetes, sino simplemente personas. Los dos eran muy magnéticos, Josefina y Napoleón. Pero a Josefina no le gustó Napoleón de inicio. No, le interesó, pero no le gustó. ¿Por qué? Pues veía por sus intereses. Era macilento, extremadamente delgado, ya empezaba a perder el cabello. No, o sea, de hecho, a sus amistades les decía... Y Josefina, como buen corcel, ya tenía muchas carreras recorridas y los cascos bastante ligeros. Una frase muy buena de Napoleón decía que las batallas contra las mujeres son las únicas batallas que se ganan como huyendo. Ay, ni le muevan, Nacho, pero bueno, entonces el punto es que se conocen, hay un planteamiento así, no batalla mucho Napoleón para ganarse esa confianza, ese acercamiento, y sobre todo cómo involucrarla en sus planes a Josefina. Bueno, yo sé que este comentario me va a generar problemas, pero bueno, porque hace muchos años, cuando yo estudiaba la historia en la prepa, platicando con una novia que uno tuvo cuando tenía aquellos años, yo le decía, no digo nombres para no quemar gente, dice, oye, ¿y por qué de repente transitar de la independencia, de ese liberalismo, de repente otra vez al poder absoluto? Y hablamos, esta chica y yo hace 30 y tantos años, de ese tema, y me decía, Carlos, por política. Josefina se volvió así, porque esta chica admira mucho a Josefina, es por política, conveniencia. Entonces a Josefina le convenía también estar escalando el poder. A Napoleón le convenía seguir encumbrándose, seguir inclusive, una anécdota que les voy a contar, que cuando precisamente Josefina llevó dote hasta eso, limitado, pero llevó dote, y Napoleón no tenía nada, estaba en medio de la nada, literalmente. Y cuentan que el notario, juez del registro civil, le recomendó, oiga, si usted no tiene nada más que ofrecer más que su equipo militar, pues mejor no se case. Y vueltas de la vida, cuando se vuelve emperador, manda a llamar al notario y dice, bueno, lo que no tenía nada, entonces, pues cosas así muy circunstanciales, pero sí, esa complicidad,
ese amalgamiento entre los dos. Y no obstante, las campañas prolongadas que se aventaba Napoleón, que las que tú abundarás, Nacho, abundaremos en los siguientes programas. Claro. Y sobre todo, aumentando las resistencias así los enemigos. Pero aquí, digo, ya para pasar a la campaña de Italia como acotación, yo no creo que Napoleón haya sido verdaderamente correspondido por Josefina. Incluso dicen que las cartas de él que le mandaba desde el frente de batalla, ella las leía delante de sus amistades y decían, ay, este personaje es muy divertido. Entonces, ella más bien lo toma como un escalón político. Y él realmente sí se cautiva con ella hasta el último de sus días, porque cuando llega el divorcio para casarse con María Luisa de Austria fue por razones políticas, no por otro tema, porque nunca le dio un heredero. Bueno, hablando ya para cerrar este programa de la campaña de Italia, poco después de su matrimonio, a Napoleón Bonaparte, después de este papel destacado que tuvo tanto en el sitio de Toulouse como en el momento en el que logró refrenar a las turbas que estaban rompiendo el orden en la capital francesa, le dan el mando del ejército francés en Italia porque Italia estaba llena de revueltas y ya se había formado la primera coalición. Y en el momento en el que él se hace cargo del ejército francés, empieza a ser ya a nivel mucho más grande, alarde de sus capacidades de líder inspiracional. Arengó a sus tropas porque obviamente estamos hablando de un país naciente que no tenía los recursos para sostener económicamente a las milicias, y les dijo: soldados, están mal vestidos y mal alimentados, el gobierno les debe mucho, grandes provincias y ciudades serán de ustedes, allí van a encontrar la gloria y la riqueza. Y lo más interesante de todo es que se los cumplió, obviamente, a costa de cuestiones que fueron gravísimas, de saqueos, de asesinatos, como cuando hay guerra y se toma una ciudad, que es lo que ocurre tristemente, y más hace más de 200 años. Ahorita estamos viendo la tragedia que está pasando en Medio Oriente, pues no nos imaginemos lo que ocurrió hace 200 años y fracción. ¿Y cómo es que Napoleón Bonaparte lograba esta magia de, con fuerzas menores, lograr vencer a fuerzas que eran no nada más mayores en número, sino también de militares de mayor experiencia? Porque no hay que perder de vista que estamos en 1796. Napoleón tenía 26 o 27 años contra militares de carrera que llevaban toda la vida al frente de los ejércitos. Bueno, lo hacía inspirando y como lo comentamos, lo hacía también poniéndose al frente de las tropas cuando era necesario. Un ejemplo de eso es precisamente en la campaña de Lodi, que se considera que es la que lo encumbra y no tanto porque haya sido una gran batalla militar o porque haya logrado tomar una gran ciudad, sino por la imagen que dejó en su ejército. En esa batalla, el enemigo Napoleón venía de 6 victorias en 2 semanas y el enemigo se había apertrechado tras un puente de madera delgado, y Napoleón, en lugar de ordenar una estrategia de construir otro puente, de rodear, ordena a sus hombres, porque ya tenía la legitimación para hacerlo por los resultados que estaba dando, y dijo: voy a probarlos. Un ataque frontal en el puente que estaba totalmente cubierto por artillería, una gran cantidad de cañones. ¿Y qué es lo que consigue yendo él al frente? La victoria. Termina la batalla sudoroso y lleno de pólvora y lodo. Y ahí es cuando se gana el mote, precisamente, del pequeño cabo, porque lo veían como un igual. Entonces, si él, el que lo lideraba, estaba dispuesto a dar su vida, sus hombres también. Esa era la gran ventaja de Napoleón. Napoleón tenía un ejército muchas veces, menor en número, pero ese número más pequeño, cada uno de ellos estaba dispuesto a luchar hasta la muerte, cosa que no se podía decir de las otras milicias. Bien decía él, que un soldado con moral vale más que 5 soldados bien armados. Así. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos queda pendiente, por ejemplo, la campaña de Egipto, que es un caso excepcional en la historia universal, y ya el ascenso de Napoleón al trono. Pues muchísimas gracias, licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Al contrario, doctor Carlos, gracias al auditorio. Muchas gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias, doctor, gracias, auditorio. Y muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 28 de octubre con Napoleón Bonaparte ya emperador. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana.
pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.